Hola, bienvenidos a Perspectiva Sindicalista, un programa patrocinado por el sindicato Unión Nacional de Trabajadores, en el que analizaremos la actualidad española desde una óptica distinta y poco frecuente en los medios de comunicación, la del sindicalismo. También analizaremos temas jurídicos de interés y daremos consejos laborales. Soy Jorge Garrido y les invito a compartir con nosotros los próximos minutos. Empezamos ya este primer programa de Perspectiva Sindicalista. Como todos los primeros programas, empezamos con ilusión, hoy acompañados de David Pedraza, abogado, colaborador del Servicio Jurídico de Unión Nacional de Trabajadores, que es el sindicato que patrocina este programa. Hoy queremos tratar 4 temas, que esperemos que nos dé tiempo a tratar los 4 no con mucha profundidad, pero por lo menos con la suficiente para tener un poco de mayor claridad, mayor luz sobre estos temas. El primero es el de la tan cacareada creación de empleo, de la que el gobierno del Partido Popular está presumiendo ya desde antes de las pasadas elecciones y en la que está actualmente embarcado en una campaña de promoción también de esta supuesta creación de empleo. Vamos a analizar los datos, tanto los de afiliación a la Seguridad Social, los de paro registrado, pero también otro dato muy interesante que se omite normalmente y que a nosotros nos parecía que había que sacar a la palestra, porque no se lo sacan otros medios de comunicación y es necesario que alguien lo saque. Luego trataremos también el tema de la deuda pública española, porque los datos de esta semana, que se han conocido esta semana, son realmente preocupantes. Y finalmente, en un último apartado, trataremos 2 temas jurídicos relacionados con el mundo laboral que han sido especialmente importantes en estas últimas fechas. 2 sentencias, varias sentencias de hecho en el segundo de los casos, en el mismo sentido, de las cuales nos hablará David. Sin más preámbulos, vamos a comenzar por el primero de los temas. Para ello vamos a analizar una serie de datos que creemos muy relevantes. Los datos del Ministerio de Empleo dicen que en 2007, al inicio de la crisis, los afiliados a la Seguridad Social eran 19.490.000 y los parados registrados eran 1.960.000. El Partido Popular gana las elecciones generales el 20 de diciembre de 2011 y cuando accede al poder, en el primer trimestre de 2012, los afiliados a la Seguridad Social eran 17.250.000 y los parados registrados eran 4.420.000. Los últimos datos disponibles son del primer trimestre de 2016, cuando los afiliados a la Seguridad Social eran 17.463.000 y los parados registrados eran 4.011.000. Es decir, hay 213.000 afiliados más a la Seguridad Social y 409.000 desempleados registrados menos. Sin embargo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, las horas semanales realmente trabajadas en España no han evolucionado con la misma proporción. En el año 2008, las horas semanales trabajadas fueron 722 millones. Cuando el Partido Popular accede al poder, en el primer trimestre de 2012, las horas semanales realmente trabajadas eran tan solo 600 millones. Los últimos datos disponibles son del primer trimestre de 2016, cuando las horas semanales trabajadas en España fueron de 592 millones. Es decir, 8 millones menos que en el inicio de la legislatura. Y ello pese a haber más afiliados a la Seguridad Social y menos parados. La pregunta es, ¿cómo es posible esto? ¿Realmente puede decirse que se ha creado empleo? David, ¿qué opinas de esto? Ante nada, darte las gracias por invitarme, Jorge. Y en cuanto al tema en cuestión, pues la razón es sencilla.
creando, como yo digo coloquialmente, un sistema de trabajo, derecho al trabajo, made in China. Es decir, lo que se está haciendo realmente es precarizar el sistema laboral, el mercado laboral de España. Y muy bien lo dijo el señor Juan Rosell de la CBE hace unos días, efectivamente, que decía que el empleo fijo y estable era cosa del siglo XIX y que había que ganarse el pan día a día. Entonces, claro, las estadísticas vienen a dar la razón a lo que viene a decir este señor, que se está creando efectivamente contratos, primero, muchos contratos temporales, que es un mal endémico del sistema laboral español, de ahí la llamada dualidad del sistema de contratación español. Y además de esa dualidad, ahora con fuerza y con motivo de las últimas reformas del Partido Popular con respecto al contrato a tiempo parcial, pues están creando más contratos a tiempo parcial, pero claro, seguramente, en primer lugar, se trabaja menos horas, efectivamente, y en otros casos, esas horas de más que se están trabajando no se registran porque se están trabajando sin cobrar ni un duro. Lo cual implica... Sí. Sin duda eso es muy llamativo, pero lo cierto es que la evolución de las horas semanales trabajadas antes era un dato que se facilitaba desde el gobierno con bastante más facilidad, últimamente es más difícil encontrarlo. Sí que se pueden deducir de dos datos, el primero de la seguridad social y el segundo de la encuesta de población activa. Por lo tanto, al ser una encuesta, ahí sí se reflejan también, en teoría, horas extraordinarias, etcétera, etcétera. Y lo curioso, llamativo para mí, es justamente lo que hablábamos al principio, y es que habiendo más empleo y más contratos que al principio de la legislatura, que es de lo que presume el gobierno del Partido Popular, sin embargo, las horas trabajadas son 8 millones menos a la semana, que se dice pronto. Por lo tanto, ¿se puede decir que se ha creado empleo o más bien se ha repartido más el menor empleo que realmente se está realizando? Porque esto no nos lo dice ningún medio de comunicación. Simplemente contabilizan sin más el número de contratos, el número de afiliados a la Seguridad Social y no nos dan el dato clave, que es cuántas horas se trabaja, si se trabaja más o menos. Y teniendo en cuenta también que hay una estadística que dice que los contratos de duración determinada de menos de una semana han aumentado, lo cual eso implica una contratación continuada de contratos temporales y por tanto, evidentemente la contratación aumenta, pero la distribución del tiempo de trabajo disminuye. Eso es así. Otro día trataremos el tema del contrato único que proponen algunas candidaturas a las próximas elecciones generales. Yo creo que trataremos en algún programa previo a las elecciones de lo que prevén algunos partidos en sus programas, pero desde aquí podríamos invitar al señor Rajoy a que por ley hiciese contratos de una semana a todo el mundo y va a ver cómo se multiplicaba el número de contratos de una manera espectacular. Exponencial. Si para él eso es crear empleo, perfecto. En fin. De cara a la estadística, muy bonito, pero de cara a la realidad... Sin duda, sin duda. Esperemos que alguien reflexione sobre esto y que se tenga en cuenta cuando se escuchan los datos en los medios de comunicación que el dato clave siempre nos lo ocultan. ¿Cuánto se trabaja realmente? Eso es lo importante. Pasamos al siguiente tema. El siguiente tema que hemos escuchado también, hemos tenido noticia esta semana, ha sido el de la evolución de la deuda pública española. Si vemos el análisis de las estadísticas, en este caso podemos remontarnos porque hay estadísticas a por lo menos 1880, veremos que se acaba de superar el 100% de deuda pública respecto al Producto Interior Bruto. Aproximadamente el Producto Interior Bruto de España actualmente está en 1 billón con B de euros. Eso significa que debemos deuda pública más de 1 billón de euros. No se alcanzaban estas cifras en porcentaje, en 100% del PIB, desde el año 1909. Hace más de 100 años.
recordar que eran épocas en las que se venía de una deuda pública muy alta, heredadas de la guerra de Cuba, de la guerra de África, etcétera, etcétera. Ni siquiera en la época de la guerra civil, ni en la posguerra, ha habido una deuda pública tan alta. Antes de la crisis, en el año 2007, el porcentaje de deuda pública era del 36%. Es decir, hemos pasado del 36% al 100,4% de deuda pública. Pero, David, nos dicen que no pasa nada, que hasta casi que nos pagan por endeudarnos. Lo cierto es que el señor Rajoy pues, se está guardando la situación real y por eso los medios de comunicación pasan un poco desapercibidos estos datos. Y la verdad es que de cara a las elecciones se está abordando esta situación, pero el próximo gobierno se va a encontrar en una situación de endeudamiento altísimo. Yo, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado, el pago de intereses de la deuda, es la tercera partida. O sea, por detrás de pensiones y transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos. Los gobiernos. Transferencias a comunidades autónomas. ¿Qué partida más golosa para recortar? También se lo podemos sugerir al señor Rajoy. Efectivamente. Entonces, esa partida es altísima. Evidentemente es insostenible. Un nivel de deuda tan alto. Y los gráficos se puede comprobar. Del 36%, perdón, en 2007, el 101%. Y el gobierno vendiendo que la situación económica va maravillosa y estupenda. Sencillamente, después de las elecciones yo lo tengo clarísimo. Por algún lado va a estar la situación y va a haber más recortes sociales. Seguramente. Sin duda. En este mes de mayo se va a devolver a los funcionarios la parte que quedaba, el 50% de la paga extraordinaria que se había recortado al principio de la legislatura, justamente cuando las cuentas menos cuadran. Un déficit descontrolado. Una deuda pública disparada. El gobierno, que siempre el gobierno del Partido Popular ha presumido de buena gestión, nos está llevando por el camino del desastre. Pero como se acercan elecciones, no pasa nada. Cuidado, que soy el primero en defender que a los funcionarios ni siquiera se les tenía que haber quitado la paga extraordinaria. Son los únicos trabajadores a los que se le ha hecho. Hay que cortar de otras partidas. Antes, hablando de partidas como las transferencias a comunidades autónomas, lo que se podía recortar de ahí. Y se nos ocurre hacer muchísimas. Pero de ahí no recortan. Siempre recortan de salarios, siempre suben impuestos, porque también ahora están presumiendo mucho de que bajan los impuestos. Efectivamente. Yo creo que el Partido Popular es táctica de previo a las elecciones, decir siempre que van a bajar impuestos. Las elecciones pasadas en 2011 también dijeron que iban a bajar impuestos e inmediatamente subieron impuestos. Es lo que harán, No queda, además es que según los parámetros en los que se mueve la economía actual, absolutamente dependiente de Bruselas, sin soberanía económica ni monetaria ninguna, al final hay que hacer lo que nos dicen desde Bruselas. Y el gobierno del Partido Popular, si consigue renovar en las elecciones su cargo, vamos, no me cabe la menor duda de que lo primero que va a hacer va a ser volver a los recortes y volver a la subida de impuestos. Por cierto, que subida de impuestos lo único que ha hecho es el IRPF bajarlo aproximadamente a como estaba antes, pero todos los demás impuestos que subió siguen igual. Así que el Partido Popular, el gobierno es experto en una operación de maquillaje. Como en las estadísticas, exactamente igual. Un pequeño retoque para dar la impresión de que se está cumpliendo algún tipo de programa electoral que no se ha cumplido en todos los 4 años que lleva gobernando. Como dije, prometieron también que no tenían impuestos y no lo hicieron. Y ahora, pues también una operación de maquillaje. Y en cuanto a lo que decían del tema de la soberanía monetaria de la Unión secuestrada por la Unión Europea, pues hay que tener en cuenta que hablabas de que no se llegaba a un nivel tan alto de endeudamiento desde el año 1909. Correcto. Pero claro, en esa época se puede decir que España, a pesar de su situación general, pues tenía más instrumentos para poder controlar y reducir el déficit. Ahora mismo no lo tenemos, está secuestrado literalmente por la Unión Europea. Entonces hay que seguir los dictados. Entonces, la única situación que puede hacer
el próximo gobierno de cara a reducir el déficit y que tiene que reducirlo porque así lo introdujeron mediante un decretazo en la Constitución española el Partido Popular y el Partido Socialista, que tienen que cumplir los objetivos de déficit. La única forma que va a tener seguramente de hacerlo es seguir recortando. Estamos hablando de una situación actual en la cual los tipos de interés están bajos. Bueno, es que la coyuntura general económica mejor no ha podido tenerla el Partido Popular, porque tenemos efectivamente unos tipos de interés bajos, tenemos una moneda, el euro, que en estos momentos, tal y como está valuada, el valor está ahora mismo de una manera que nos beneficia, tenemos los bajos costes del petróleo, el petróleo está en mínimos, la situación general ha sido realmente muy buena. El Banco Central Europeo inyectando dinero constantemente, monetizando la deuda. Eso es como apagar el fuego con gasolina. Que usted no cumple los déficits, que usted está necesitando más financiación, yo le doy dinero, imprimo más billetes, le compro la deuda y seguimos. Parece que no hemos aprendido nada de las crisis del siglo XX. Parece una típica bomba de relojería a medio, largo plazo, no sabemos exactamente porque esto es muy elástico, pero realmente son reformas de fondo, de calado. Ninguna, absolutamente ninguna. Se está haciendo más dependiente de ese endeudamiento precisamente porque aprovechando ese tipo de interés bajo, se está endeudando más. Sí. O sea, es una situación de hacerse aún más dependiente, es decir, no está solucionando absolutamente nada al gobierno, está empeorando. Y claro, efectivamente, después de las elecciones habrá que ver qué sucede con el cumplimiento del déficit que está exigiendo Bruselas, que se está reservando las multas y las sanciones que le van a aplicar a España justo después de las elecciones. Después de las elecciones. Después de las elecciones, todo después de las elecciones, porque claro, ahí es cuando van a venir los recortes sociales seguramente. Otro día seguramente hablaremos también de lo que es en sí mismo el concepto de la deuda, porque la deuda, no nos engañemos, la española incluso, pero muchos otros países están muy por encima del 100%, a nivel mundial es una deuda impagable. No se va a pagar. No se puede pagar. Si hacemos cuentas y vemos el volumen total de deuda a nivel mundial, es impagable. Pero nada, ellos siguen en su mundo feliz. Todo va bien, viento en popa. En fin. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque del programa de hoy, que es el de asesoría jurídica, asesoría laboral, y que en este caso vamos a tratar de dos temas muy actuales, porque son sentencias muy recientes, en las cuales el Sindicato Unión Nacional de Trabajadores ha estado muy implicado. Algunas han costado muchos años de batalla judicial y son, en concreto, unas sentencias referidas a profesores de religión y otra, que es la que vamos a hablar en primer lugar, referente a los vigilantes de seguridad. En 2011, el Ministerio del Interior sacó una normativa por la cual se establecía que en la tarjeta de identidad profesional de los vigilantes tenía que figurar el Documento Nacional de Identidad, el DNI. Claro, teniendo en cuenta que es un colectivo que trabaja habitualmente en situaciones dadas a que se puedan producir problemas con presuntos delincuentes, pues ciertamente el DNI no es que figurara en la placa en un lugar visible, pero al final pues, con la tarjeta de identidad del profesional y es un dato que acababa sabiéndose. Entonces, Es un absurdo. Sí, absurdo completamente. Bueno, pues más absurdo que eso es que solamente ha habido dos organizaciones sindicales en España que han denunciado este auténtico atropello. Un pequeño sindicato de vigilantes, ASP, y UNT, Unión Nacional de Trabajadores. Los únicos. Es más, desde 2011 que salió esta normativa y que anunciamos el recurso de contencioso administrativo, porque en este caso no era un tema estrictamente laboral, es una normativa del Ministerio del Interior, fue anunciarlo y los principales sindicatos, fundamentalmente UGT, Comisiones Obreras y la
uso, Unión Sindical Obrera, de distintos medios, redes sociales, etc., se lanzaron a una campaña de desprestigio contra UNT y ASP, que eran los dos sindicatos que se habían embarcado en esta batalla judicial, como yo no había visto en mucho tiempo, acusándonos primero de que era un recurso absolutamente infundado en derecho, que no tenía ningún recorrido. Y que con eso lo único que buscábamos era publicidad, en lugar de defender propiamente al colectivo de vigilantes, había que defenderlo de otra manera. No enfrentándose al ministerio en una causa perdida. Así estuvimos hasta 2013. En 2013 se produce una sentencia de la Audiencia Nacional en la que nos da la razón. Y dice, como sosteníamos desde el principio, que esos son datos de carácter personal, que por lo tanto, en la medida de lo posible, no deben figurar en la tarjeta de identidad profesional. Automáticamente los tres sindicatos dejaron de meterse con nosotros, empezaron a difundir la sentencia sin difundir el texto para que no se viera quiénes eran los que habían promovido el recurso, y nada, la sorpresa fue que el ministerio, pues, como suele ser habitual, presentó el oportuno recurso al Tribunal Supremo, y ha sido recientemente, hace unas semanas, que se ha conocido la sentencia, ratificando en todos sus términos la sentencia previa de la Audiencia Nacional de 2013. 5 años de batalla judicial, pero bueno, todos los miles de trabajadores de seguridad privada pues verán cómo en las próximas semanas o meses su tarjeta tendrá que cambiar y ya no figurará el DNI. No será gracias a OGT, a Comisiones Obreras ni a uso. Pero bueno, ¿cómo ves tú esta sentencia? Antes de nada, lo que me parece impresionante, y bueno, yo creo que ya estamos un poco acostumbrados a esta situación, es cómo los sindicatos mayoritarios hacen prevalecer su parcela de poder, ¿no? No quieren repartir ningún trozo de tapa. No quieren repartir su parcela, quieren prevalecer su parcela de poder ante el interés del colectivo de trabajadores. Porque, claro, ¿qué mal les hace a ellos? Pequeños defiendan estos intereses. Pues, el derecho a la actividad que viene ya no solo reconocido en la Constitución Española, sino en el propio Estatuto de los Trabajadores, que es la intimidad a que no se viole la intimidad. Efectivamente, con el número del DNI, pues lo curioso es que salen en contra diciendo que es infundado. Si usted cree que es infundado, manda. O súmense a la que ya se han presentado, coadyuven a que el proceso siga adelante, si creen que tiene fundamento, y si no lo creen, bueno, por lo menos cállense, porque realmente, ¿en qué perjudicaba esto a los trabajadores? Desde ningún punto de vista. Nada. Lo dicho, prevalece sus intereses con el propio colectivo de trabajadores. Y gracias a Dios que UNT, el sindicato que mencionaba, se ha ganado esta sentencia de forma justa, que sigan batallando, y lo que tienen que hacer estos sindicatos es un poco ya quitarle esta situación endémica, o terminar con esta situación endémica de los sindicatos mayoritarios que realmente se han convertido en un poder burocrático y que realmente no defienden al colectivo de los trabajadores. Pues sí, la verdad es que en fin, los trabajadores son los que tienen que juzgar quién lucha por ellos y quién nada más que defendiendo su propia parcela de poder y no permite que nadie más acceda a ella. El siguiente tema, también judicial y también relacionado con la actividad jurídica de la Unión Nacional de Trabajadores, y en este caso muy especialmente con David Pedraza, que es el letrado que se ha encargado de estos pleitos, está relacionado con los profesores de religión. Aquí lo que pasa es que hay unos cuantos temas, no solamente uno. Hoy nos vamos a hablar de uno, dejaremos para posteriores ocasiones otros temas, porque son todos de bastante interés, y aunque en este caso el pleito ha tenido que ver con los profesores de religión, se da en otros ámbitos de la administración, incluso en la empresa privada, con lo cual interesa a todo el mundo. Cuéntanos, David. A principios de finales del año 2015 y principios de este año 2016, los juzgados de lo social de Asturias, Oviedo, Mieres
y Avilés han dictado sentencias a favor del colectivo profesor de religión, los cuales yo defendía y eran afiliados al sindicato Unión Nacional de Trabajadores, sentencias favorables que vinieron a decir un poco pues, que los despidos realizados a finales del curso pasado pues, eran improcedentes. Hay que recordar un poco esta situación, aunque ya ha trascendido a los medios de comunicación de forma suficiente, al menos en Asturias, que recientemente el Principado de Asturias lo que hizo fue un recorte de horas de la asignatura de religión, amparándose en la nueva ley educativa. Entonces, debido a este recorte en horas lectivas de religión, de la asignatura de religión, al final del curso pasado pues, se procedió a despedir literalmente a un número elevado de trabajadores y a reducir la jornada a otros tantos. Los motivos alegados por parte de la Consejería de Educación del Principado, se habían cubierto las plazas por personal indefinido. Bueno, pues habría que un poco analizar qué es lo que quería decir exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues sencillo, las sentencias vienen a decir que los contratos que se extinguieron, todos los contratos que se extinguieron a final del curso pasado, eran contratos temporales de interinidad. Como he dicho, alegó que esos contratos temporales habían terminado porque se había cubierto la plaza que estaban cubriendo, porque eran interinidad por vacante, es decir, alegaban que existía una vacante en la administración, un puesto de trabajo vacante y que esos trabajadores de forma temporal estaban cubriendo dichas vacantes y que ahora, como hay personal indefinido, pues se cubre. Entonces, muy bien, lo que ha venido a decir el jugador social es que esos contratos temporales de este profesor de religión eran fraudulentos. Es decir, que sencillamente esos contratos estaban realizados mal desde el principio y la administración no podía alegar que se finalizaba el contrato por la terminación de una causa temporal porque desde el principio eran trabajadores indefinidos no fijos. Bien, a raíz de esto, yo consultando con miembros del comité de empresa, me han comentado que precisamente desde el año 2007, resulta que la Consejería de Educación no ha contratado a ni un solo profesor de religión de forma indefinida. Y hablo desde el año 2007 porque fue cuando se aprobó el Real Decreto que regula la relación especial de profesores. ¿Qué significa todo esto? Porque desde el año 2007 han estado contratando a trabajadores con contratos temporales fraudulentos. Lo cual esto me parece impresionante. Pero además no es solamente el Principado de Asturias el que hace estas malas prácticas, que son todas las comunidades autónomas. Hay que recordar que las competencias en materia de educación corresponden a las comunidades autónomas y esta práctica es generalizada. Efectivamente, es generalizada, lo cual es asombroso porque el colectivo de profesores de religión se sitúa alrededor de 270 profesores aproximadamente en Asturias solamente. Entonces, lo cual es sorprendente. Aún más sorprendente fue el letrado de la Consejería de Educación que llegó a alegar en uno de los juicios celebrados que los profesores de religión tenían relaciones temporales. ¿Cómo es posible esto? Que no existe la relación indefinida del profesor de religión. Digo, pero señor, vamos a ver, si hay un Real Decreto del 2007 que dice que son trabajadores indefinidos y de forma excepcional se puede acudir al contrato de interinidad por vacante o por sustitución. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que viene a suceder en estos juicios que se han celebrado? Pues que vino un poco las sentencias vienen un poco a hacer ver esta situación tan endémica que existe en el colectivo. Es decir, los contratos resulta que la justificación de la administración para celebrar esos contratos en el inicio era lo que he dicho, cubrir una vacante porque existía un proceso de selección para cubrir esa vacante con personal indefinido. Es decir, existía una convocatoria de una oferta de empleo público en el cual se estaba desarrollando y mientras se desarrollaba ese proceso de selección,
pues se iba a cubrir esa plaza de forma temporal. Y una vez que termine, pues a continuación ya se extinguía el contrato temporal y la persona que había cedido esa plaza pues la ocupaba. Resulta, como lo hemos dicho, desde el año 2007 no se convocan plazas para cubrir plazas, puestos indefinidos, no se convoca nada, no se ha convocado ni una. Entonces, la sentencia ha venido a decir, oiga, es que no existe ningún proceso de selección. ¿Cómo que usted ha contratado a estos trabajadores para supuestamente estar contratado durante un proceso de selección? Es que hay un límite temporal 3 años. para los contratos de 3 años, ampliable por convenio colectivo a 4, Sí. pero no era el caso. Efectivamente. Esto, de todas maneras, es algo que se da también mucho en la empresa privada, que es ocupar a trabajadores con contratos temporales en actividades que no son temporales, son permanentes. Pero es que vamos incluso a cuestiones como la recolección. No, bueno, es que la recolección de la fresa son 2 o 3 meses al año. Sí, pero son todos los años. Luego, no es temporal. En este caso, existe un contrato, si es que no se lo cargan después de las elecciones entre Ciudadanos, PSOE y quizá incluso PP, que es el contrato fijo discontinuo para estos casos. Pero no el temporal. No el temporal. Pero no, se aplica y hay un fraude de ley permanente. En fin. Y yo quería decir, Rápido, que nos quedamos para aquí. terminar, que igual que estamos diciendo antes con respecto a la sentencia de los vigilantes de seguridad, curiosamente, desde el año 2007 existe esta situación de precariedad, de contratos temporales mal hechos. Y los sindicatos mayoritarios no han hecho nada. Nada. Nadie ha denunciado esta situación. Bueno, es que, hay que decirlo, hasta que Unión Nacional de Trabajadores no entró en el Comité de Empresa del Principado de Asturias, de empresa del proceso de la religión, esta situación estaba amparada, cuando no directamente protegida por los propios sindicatos que formaban parte del Comité de Empresa. Tenía que llegar Unión Nacional de Trabajadores para decir, ¿esto qué es? Ustedes no van aquí a denunciar nada. Se ha negado el Comité de Empresa a denunciarlo, se ha negado, después de que lo planteó Unión Nacional de Trabajadores en el comité, por separado cada sindicato, igual que sucedía antes con el tema de los vigilantes de seguridad, se dedicó a denigrar a Unión Nacional de Trabajadores por denunciar esta situación, y finalmente están siendo los tribunales los que están poniendo a cada uno en su sitio. Pues nada, terminamos ya. Muchas gracias, David, por acompañarnos en estos minutos de este primer programa de Perspectiva Sindicalista. Nosotros nos despedimos ya. Les invitamos a que se suscriban a nuestra página en Facebook, a nuestros canales en YouTube y en iVoox. Ahí encontrarán en la página de Facebook cómo hacerlo. Pondremos los enlaces al programa y esperamos seguir contando con ustedes en próximos programas. Muchas gracias y nos vemos.